vamos a tejer esta Catrina, pero antes no olvides suscribirte y darle me gusta. Está inspirada en los colores de esta Barbie que voy a dejar por aquí. Lleva su trenza por detrás del cabello. También tiene su corona de cempasúchil, sus aretes, su collar, su pulserita. Aquí se le ven sus sandalias y está bordada la cara y el vestido. Esta Catrina mide aproximadamente 13 centímetros. Te puede ser útil como complemento para los ramos de flores, colgante para bolsos, mochilas o para el auto, o si lo prefieres le puedes poner una base de madera para colección. Eso sería todo y comenzamos. En color blanco vamos a empezar por los pies y nos vamos a ir tejiendo hacia arriba. Empezamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado y en la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, quedando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos y vamos a tejer un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta y lo vamos a marcar para no perdernos mientras vamos tejiendo. Voy a seguir tejiendo por las hebras traseras de los puntos hasta completar la vuelta con 12 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 4 y vamos a tejer un punto que ya lo marqué. Y ahora voy a tejer 3 triples disminuciones. Vamos a tomar 3 hebras delanteras de 3 puntos. 1, 2 y 3. Y estas 3 hebras las vamos a cerrar en un solo punto. Vamos a volver a tomar 3 hebras delanteras de 3 puntos y los vamos a cerrar en un solo punto, y esta sería la segunda triple disminución. Aquí se me zafó y lo cerramos. Vamos por la última. 1, 2 y 3 y lo cerramos en un solo punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos. 1 y 2. Esta es la vuelta 4 y así es como se estaría viendo. Al final de la vuelta tendremos 6 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 5 a la vuelta 11 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 6 puntos. Ya terminé de tejer las 11 vueltas de la pierna. Esta es la segunda pierna que yo tejo. La primera corté hebra y dupliqué el punto. En la segunda no vamos a cortar hebra, vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer 2 puntos extras después de haber terminado el último punto de la vuelta 11. Este sería el segundo punto. Esto es para llegar a la lateral media de la pierna. Ahora voy a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y esto es para poder unir la primera pierna. Ahora, viendo el talón hacia nosotros, vamos a identificar el punto medio lateral de la pierna y vamos a enganchar nuestro gancho y vamos a tejer un deslizado. Este deslizado no va a contar como punto. Voy a seguir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto lo vamos a tejer donde tejimos el deslizado. Ahora voy a trabajar donde hicimos las cadenitas y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer los 6 puntos de la pierna. Tejemos 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Esta es la vuelta 12. Terminamos con 18 puntos. Ahora en la vuelta 13 vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones 18 puntos hasta terminar la vuelta. Ahora toca tejer la vuelta 14 y vamos a tejer 6 puntos. Ya marqué el primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer una disminución. Ahora vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tejemos una disminución. Terminamos la vuelta con un punto y en total tendremos 16 puntos. Esta es la vuelta 14. La vuelta 15 la vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 16 vamos a tejer 6 puntos. Ya marqué el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6. Tejemos una disminución. Tejemos 6 puntos, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a terminar tejiendo una disminución. En total de la vuelta vamos a tener 14 puntos. Ahora vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones de la vuelta 17 a la vuelta 21 con 14 puntos cada vuelta. Aquí vamos a empezar a rellenar y acuérdate que es del centro y hacia los lados. Es importante esta parte de aquí de la pierna para que no quede huecos. Ahora toca tejer la vuelta 22 y vamos a tejer 2 puntos. Ya marqué el primer punto. Voy a tejer el segundo, 2 y voy a hacer una disminución de 4 hebras delanteras de 4 puntos, 2, 3 y 4 y las voy a cerrar en un solo punto. Procura que quede bien apretado para que no se haga un hueco. Vamos a tejer un punto, tejemos una disminución tomando 2 hebras de 2 puntos, la cerramos y vamos a repetir la disminución de 4 hebras delanteras, 1, 2, 3, 4, los vamos a cerrar en un solo punto y estas disminuciones van a simular los hombros y vamos a terminar la vuelta tejiendo un punto. En total de la vuelta tenemos 7 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 23 y vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3 y tejo una disminución.
Ahora voy a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos. 1 y 2. En total de la vuelta voy a tener 6 puntos. Ahora toca rellenar. Vamos a hacer hincapié en donde hicimos la disminución de 4 puntos para que se noten bien los hombros. Ahora trabajamos la vuelta 24 hasta la 28 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 6 puntos. Vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y escondemos hebra. Así es como se vería el cuerpo. En color blanco vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos hasta terminar con 12 puntos la vuelta. La vuelta 3 vamos a trabajarla con un punto y un aumento. Lo repetimos 6 veces quedando la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Repetimos 6 veces hasta terminar 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer 7 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar con 27 puntos la vuelta. Y la vuelta 6 la vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta tener 27 puntos la vuelta. Vamos a tejer la vuelta 7, voy a tejer 8 puntos, ya marqué el primero. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejemos una disminución. Tejemos 2 puntos. 1, 2. Tejemos una disminución. Esta sería la segunda. Tejemos 2 puntos. 1, 2. Vamos por la tercera disminución. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Terminamos la vuelta con 24 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 8 a la vuelta 10 sin aumentos ni disminuciones, 24 puntos cada vuelta. Tejemos la vuelta 11, en esta vuelta vamos a recuperar las disminuciones, vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a tejer un aumento. Este es el primer aumento. Tejo 2 puntos, 1, 2, voy por el segundo aumento, tejo otros 2 puntos, 1, 2 y termino con el tercer aumento. Voy a seguir tejiendo y voy a terminar la vuelta con 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 9 puntos. Terminamos con 27 puntos la vuelta. Ahora vamos a trabajar la vuelta 12 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 27 puntos. Ahora toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer una disminución y esta serie la repetimos 3 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer 12 disminuciones. Es importante que las disminuciones queden apretadas para que no se vean huecos cuando estemos haciendo disminuciones juntas.
Ahora vamos a rellenar la cabeza, recuerda que es del centro y hacia los lados, sin abrir los puntos. Ahora en la vuelta 15 vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos y vamos a tejer 12 puntos. Ahora de la vuelta 16 a la vuelta 18 vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones tejiendo 12 puntos cada vuelta. Ya terminé de tejer hasta la vuelta 18, ahora voy a tejer la vuelta 19 y vamos a tejer 4 disminuciones. Al terminar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos. Pero antes de cerrar vamos a abrir espacio en el relleno por la parte de abajo, así como lo estás viendo, porque la parte que tejimos de la vuelta 16 a la 18 lo vamos a meter por ese huequito. Vamos a cerrar por las hebras delanteras. Vamos a meter nuestra aguja por el medio y sacaremos por la parte de arriba de la cabeza. Ahora con la ayuda de la pinza o un lápiz vamos a estar metiendo el cuello hacia adentro por donde hicimos el hueco del relleno. Y con el gancho o con un lápiz vamos a darle forma. Así es como se debería de ver. Al finalizar jalamos la hebra y escondemos. En color blanco vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos cerrado con un deslizado y de la vuelta 2 a la vuelta 9 vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. Y al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos. En color blanco vamos a tejer un anillo mágico con 5 puntos, vamos a cerrarlo y así es como haríamos las orejitas. Hacemos una más como esta. En color café y con el gancho 1.75 vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos. Vamos a tejer la segunda vuelta de 6 aumentos con 12 puntos al final de la vuelta. La vuelta 3 la vamos a tejer con un punto y un aumento, tejiendo 6 veces esa serie con 18 puntos al final. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento, la repetimos 6 veces, quedando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer 7 puntos y un aumento. Esta serie la repetimos 3 veces hasta tener 27 puntos la vuelta. Y de la vuelta 6 a la vuelta 9 vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones hasta tener 27 puntos en cada vuelta. Ahora voy a tejer un deslizado en el siguiente punto y voy a tejer 16 cadenas. Voy a tejer la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, me falta una y tejo 16. Ahora voy a tejer en la tercera cadenita, voy a tejer un punto alto, pero no lo voy a terminar de cerrar. Y ahí mismo voy a tejer otro punto alto en la misma cadenita sin terminar y voy a tejer por último otro punto alto. Y ahora los voy a cerrar juntos. Hago una cadenita, voy a pasar, aquí se me atoró, voy a pasar a la siguiente cadenita y voy a tejer un deslizado. Ahora voy a volver a repetir, voy a tejer 4 puntos altos sin terminar en la siguiente cadenita. 1, 2, 3, lo cierro, hago una cadena, me paso a la siguiente y tejo un deslizado. Y así voy a ir hasta terminar todas las cadenitas. Ya he terminado, así es como se vería. Voy a cortar hebra larga porque voy a coser. Pero antes de coser voy a aventar estas pancitas que quedaron hacia adentro y con la ayuda de mi pinza las voy a aventar hacia afuera. Así como las estás viendo, así. La pancita debe de quedar hacia afuera. Ahora vamos a girarlas, así como lo estás viendo. Lo vamos a ir acomodando alrededor del cabello, así.
y vamos a dar puntadas del cabello y de los pomponcitos que hicimos. Vamos a ir cosiendo todo alrededor y así vamos a simular la trenza que queda por detrás. Así es como se vería. Ahora en esta parte vamos a poner silicón y pegamos. Vamos a tejer un anillo mágico, vamos a tejer una cadenita, vamos a jalar esta hebra del gancho como la altura de un dedo, como lo ves aquí. Vamos a tejer una cadena y vamos a regresar al anillo mágico tejiendo un deslizado. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Cadena, jalamos hebra, damos la altura, tejemos una cadena y regresamos al anillo mágico. Vamos a seguir tejiendo hasta tener 6 hebritas como estas. Así es como se verían estas hebritas. Vamos a jalar el anillo mágico que quede bien apretado. Vamos a cortar hebra y anudamos. Al finalizar vamos a cortar hebra y así es como se vería nuestra flor. Vamos a tejer un anillo mágico, tejemos la cadenita y vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Cerramos el anillo mágico y tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora vamos a cortar hebra, vamos a jalar bien para que se aprieten bien y escondemos hebras. Así es como se vería el arete ya terminado. Vamos a dejar al inicio hebra larga, vamos a tejer el anillo mágico, tejemos la cadena y dentro del anillo mágico tejemos 2 puntos, 1, 2, cerramos el anillo mágico y vamos a cortar hebra larga porque lo vamos a necesitar para anudarlo. Empiezo con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado y la vuelta 2 voy a tejer 6 aumentos quedando con 12 puntos. Ahora en la vuelta 3 voy a tejer un deslizado y voy a tejer 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a contar 5 puntos, 3, 4, 5 y en el sexto voy a tejer un deslizado. Así. Ahora voy a trabajar por las hebras traseras de los siguientes puntos tejiendo deslizados. 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a pasar estas cadenas, voy a pasar para atrás, así como lo estás viendo. Voy a cortar hebra y esconder. Así es como quedaría esta sandalia. Vamos a tejer 21 cadenas, que esto sería para el cinturón. En color turquesa vamos a tejer 23 cadenas y vamos a empezar a tejer desde la tercera. Vamos a tomar lazada y vamos a contar 3, 1, 2 y 3. Y ahí voy a tejer el aumento de puntos altos. En la siguiente cadena voy a tejer 3 puntos en la misma cadenita de puntos altos y esta serie la vamos a ir repitiendo hasta terminar todas las cadenas. Un aumento y 3 puntos juntos hasta terminar todas las cadenitas. Así es como se vería este cuello. Ahora vamos a bordar en color fuchsia. Voy a sacar por uno de los puntos altos y voy a pasar la hebra por arriba de 2 puntos altos, 1 y 2. Voy a meterlo y lo voy a sacar por un punto alto. Voy a contar otra vez 1, 2. Agarro un punto alto por la parte de atrás. Vuelvo a contar 1, 2. Voy a agarrar este punto alto por detrás y voy a jalar la hebra. Así es como se estaría viendo. Voy a pasar la hebra por 2 puntos altos.
Aquí ya terminé de bordar en color fuchsia. Voy a dar la última puntadita, así como lo estás viendo. Ahora con la hebra turquesa que sobra voy a duplicar el punto para darle una buena terminación a este cuello. Así. Y al finalizar vamos a esconder hebra. El vestido se va a tejer en color negro, pero para que se vea mejor en el video lo voy a tejer en color lila. Voy a tejer 18 cadenas y voy a unirlas con un deslizado. Vamos a procurar y a fijarnos que nuestras cadenas queden derechas cuando vayamos a unirlas. Ahora, este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Voy a seguir tejiendo puntos hasta completar los 18 puntos. Y de la vuelta 2 a la vuelta 4 voy a tejer 18 puntos en cada vuelta. Terminé las 4 vueltas y ahora voy a tejer por las hebras traseras de los puntos, así como lo ves. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y en la siguiente voy a tejer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer 3 puntos. 1, 2, 3 y en la siguiente 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Ahora tejo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto voy a tejer 3 puntos juntos. 1, 2, 3. Ahora tejo 3 puntos. 1, 2, 3 y voy a tejer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Aquí termino la vuelta 5, quedando la vuelta con 26 puntos. Ahora vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esta serie la repetimos 4 veces, nos van a sobrar 2 puntos y al finalizar vamos a tener 30 puntos en la vuelta. 3, 4, 5 y el aumento. Aquí llevamos el segundo aumento. Tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos el tercer aumento. Tejemos el último. 1, 2, 3, 4, 5 y el cuarto aumento. Nos quedan 2 puntos y los vamos a tejer. 1 y 2. Ahora vamos a trabajar la vuelta 7 y vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esta serie la repetimos 4 veces y nos van a sobrar 2 puntos. 3, 4, 5, 6 y el aumento. Tejemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Tejemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Nos toca tejer 1 y el último 2 puntos. Al finalizar tenemos 34 puntos. Ahora de la vuelta 8 hasta la vuelta 13 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 34 puntos.
Ya tejí hasta la vuelta 13, ahora voy a tejer 2 cadenas, 1, 2 y voy a tejer un aumento de puntos altos en donde tejí las cadenitas, en el mismo punto. 1 y 2. En el siguiente punto voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Esta serie la voy a volver a repetir, un aumento de puntos altos, 1, 2 y el siguiente punto con 3 puntos altos juntos. Esta serie la vamos a ir repitiendo hasta terminar todo alrededor de la falda. Terminé de tejer todos los puntos altos, ahora voy a finalizar tejiendo un deslizado, voy a cortar hebra y la escondemos. Así es como se vería el vestido ya terminado. Este es un holán que irá en la parte de la falda y vamos a tejer 23 cadenas y en la tercera cadenita vamos a empezar a tejer un aumento de puntos altos. 1 y 2. En la siguiente cadenita vamos a tejer 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Vamos a repetir la serie. Tejemos un aumento de puntos altos y en la siguiente 3 puntos altos juntos. Y vamos a ir tejiendo así esta serie hasta terminar todas las cadenitas. Así es como quedaría este holán y te voy a enseñar cómo quedaría en la falda. Uno de los extremos lo vamos a coser desde la fila 5 donde tejimos por las hebras traseras, así como lo estás viendo, y nos lo vamos a ir llevando hacia abajo que quede inclinado para que se pierda con el holán de abajo, así como lo ves. Aquí ya lo voy a coser en el vestido negro y voy a dar unas puntadas todo alrededor de donde están las cadenitas hacia abajo y recuerda que debe de quedar inclinado este holán. Y así es como se vería. Espero que se aprecie bien en el video. Así. Aquí yo adelanté este bordado de estas florecitas. Es solamente una simulación. Por aquí te voy a dejar el patrón. Son muy fáciles de bordar. Ahora, en color turquesa voy a bordar un punto entre cada una de las florecitas. Aquí voy a tomar un punto y le voy a dar entre 2 a 3 pasadas. Voy a bajarme a la siguiente florecita quedando en medio, así como lo estás viendo. Voy a tomar un punto y también le voy a dar 2 pasadas. Ahora me voy a bajar a la última florecita y voy a agarrar un punto también para bordarlo. Ahora me voy a regresar, pero voy a sacar mi aguja por arriba del punto que bordé y voy a tomar igual un punto para bordarlo. Vuelvo a subir y vuelvo a agarrar un punto para bordarlo. Al finalizar voy a pasar la hebra por detrás y así es como se estaría viendo. Ahora en color lila vamos a conectar estos puntitos. Voy a sacar mi hebra por el puntito de arriba, así como lo estás viendo. Voy a conectarlo con el de abajo y voy a sacar mi aguja en el siguiente punto, así. Voy a conectar también este puntito, voy a sacarlo hacia el siguiente punto. Y ahora me voy a regresar. Voy a regresar al siguiente punto, a donde estaba, donde conectamos, así. Me voy a pasar al siguiente punto, al que queda de arriba, así. Voy a jalar mi hebra hacia atrás para poder sacar hacia adelante de la primera florecita, así. Así es como conectamos. Nos vamos a regresar por donde mismo, donde empezamos. Vamos a pasar nuestra hebra por detrás y vamos a finalizarlo. Vamos a anudar y perder la hebra. Así es como se estaría viendo.
En el video y por la luz no se puede apreciar muy bien la intensidad de los colores, pero sí se distingue del blanco del lila. Ahora vamos a bordar solamente ahora nada más en la orillita del holán. Al finalizar pasamos la aguja por detrás, vamos a anudar y así es como se vería. Ahora vamos a posicionar los ojos. Yo con los alfileres posicioné los aumentos de la vuelta 11. Este es el primero, el segundo y el tercero. Aquí se ve la curvita de la cara del frente. Ahora vamos a contar desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la vuelta 9 vamos a colocar los alfileres para los ojos, quedando con 5 puntos de separación. Ahora vamos a quitar el alfiler y vamos a huecar el punto que marcamos y vamos a colocar silicón bastante para que nuestro ojo no se vaya a salir. Ahora pegamos el ojo y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora con una brocha para difuminar para sombras vamos a colocar sombra morada alrededor de los ojos. Vamos a empezar aplicando de menos a más hasta que tenga la intensidad que más te guste. Ahora bordaremos un pequeño corazón en la parte de enfrente. Vamos a contar vueltas 2, 3, 4, 5, 6 y en la vuelta 7 vamos a sacar nuestra aguja por en medio. Aquí se atraviesa el punto y vamos a tomarlo por la mitad del punto. Ya saqué la hebra y me voy a subir una fila hacia arriba. Voy a formar una V y voy a tomar 2 puntos que queden centrados con el de abajo. Así. Ahora voy a regresar donde había iniciado y voy a salir por la mitad, así como lo estás viendo, por la mitad del punto, un poquito hacia abajo, no a la par, así. Y ahora voy a unir estas dos esquinitas. Saco por el otro extremo, así, y luego voy a bajar metiendo mi aguja por el medio y así vamos a simular un corazón. Ahora con la ayuda de un alfiler de cabeza chiquita vamos a tomar un poco de pintura azul rey y vamos a ir haciendo puntitos alrededor de este corazón. Vamos a empezar por el medio para partir de aquí y iremos formando esos puntitos todo alrededor. Así es como se vería. Ahora con la ayuda de un alfiler con cabeza redondita vamos a marcar puntos alrededor del ojo. Vamos a iniciar primero centrando uno en color morado y vamos a ir intercalando entre los colores morado y azul rey. Así es como se vería y ahora vamos a otra vez a utilizar este alfiler y vamos a poner unos puntitos más pequeñitos en los puntos en color morado, nada más en los de color morado, así como lo ves. En color fuchsia vamos a bordar unos triángulos, vamos a sacar por la fila 6, por el medio también del ojo de la parte superior. Vamos a contar 2 puntos laterales, 1, 2. Voy a sacar la aguja por una fila arriba, a la misma altura, que sería en la vuelta 5. Así. Voy a regresar a la vuelta 6 para formar este triángulo y voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a sacar por la vuelta 6 centrado del ojo y vamos a formar un triángulo más. Ahora con hilo para bordar en color negro voy a sacarlo en la fila 10. Voy a bajar a la fila 11 y voy a tomar 2 puntos porque voy a bordar un triangulito. Voy a regresar y voy a sacar mi aguja por debajo, así como lo ves. Ahora con la punta de un alfiler voy a depositar pintura negra y voy a hacer algunas líneas en medio de este triángulo. Ahora vamos a pegarle las sandalias. Estos son los deslizados que tejimos y esta es la parte de atrás que sería el taloncito. Vamos a ponérselos a los piecitos, vamos a posicionar de la manera que más nos guste y al finalizar vamos a poner silicona. Ahora vamos a colocar el vestido y lo vamos a bajar
más o menos en la vuelta 23. Debe de quedar libre la vuelta 22, es donde nosotros hicimos la disminución de 4 hebras, en donde simulamos que es el hombro. Los brazos los vamos a posicionar en la vuelta 22, que es donde están los hombros, y vamos a coserlos. Vamos a tomar un punto del brazo y un punto del cuerpo para coserlo. Ya cosí los brazos y ahora le voy a bordar la pulserita en uno de los brazos. Nada más es envolver con color fuchsia. Vamos a pasar hacia arriba la aguja y vamos a esconder hebra, así. Ahora vamos a colocarle el cuello. Vamos a dejar el remate en la parte de atrás, en la espalda. El holán debe de pasar por los hombros y debe de verse un poco el vestido de la parte de enfrente. Aquí lo voy a subir un poquito. Voy a ayudarme de la pinza para subirlo un poquito. Así. Porque debe de verse un poco de negro entre el cuello y el vestido. Así. Vamos a fijar. Debe de pasar bien por los hombros. Lo jalo hacia atrás, hacia la espalda. Y también lo voy a fijar con un alfiler. Esto lo voy a hacer porque voy a pegar todo alrededor con silicón para fijarlo. Pero si lo prefieres coser, puedes coserlo. Así es como se vería y dejamos secar. Colocaremos el collar con la ayuda de un alfiler, vamos a centrarlo así y vamos a anudar. Y al finalizar vamos a esconder las hebras. Ahora vamos a jalar un poquito el alfiler, pero no lo vamos a sacar, para poner silicón en la parte de atrás del collarcito y pegarlo. Y vamos a dejar secar. Pegaremos el cabello, vamos a colocar silicón todo alrededor. Vamos a centrarle el cabello a la cabeza. Las dos últimas trencitas deben de quedar a la altura de las orejitas, así. Y con bastante cuidado vamos a ir jalando para que queden centradas, así como lo estás viendo. Rectificamos la trencita, que quede las dos últimas trencitas a la altura de las orejas. Colocaremos las flores y vamos a empezar en la segunda fila y vamos a centrar la primera, que va a ser en medio de la cabecita, en la parte de en medio. Contamos las dos filas y de ahí vamos a partir para ir acomodando las flores hacia los lados. Ya que las posicionamos de la manera que nos gusten, las vamos a ir pegando. Ahora, como lo hicimos con el collar, nos vamos a ayudar de un alfiler. Vamos a poner silicón en las cadenitas que tejimos en la última. Vamos a poner bastante silicón y vamos a colocarlo con ayuda del alfiler en la orejita, en la primera cadenita que vemos, en la parte de abajo de la oreja, así. Y así vamos a hacer lo mismo del otro lado y esperamos que seque. Ya hemos terminado, ahora solamente toca ponerle la cabeza. Puedes pegarla con silicón caliente o puedes coserla, eso ya sería de tu preferencia. Yo la voy a pegar y así es como nos quedaría. Ya estaba olvidando ponerle el cinturoncito, también lo vamos a hacer con la ayuda de un alfiler. Vamos a procurar que nuestras cadenitas queden al derecho y las vamos a colocar en la fila 5 por debajo de las hebras que dejamos. Y vamos a anudar y vamos a esconder hebras. Ya hemos terminado de tejer a esta Catrina, espero les haya gustado. Nuevamente te invito a que te suscribas y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.